5. Conectados las 24 horas. Continuamos en nuestra revista médica. Hablábamos de piel seca con la doctora Mabel Leiva. En realidad tenemos mucho de qué hablar con ella. Evidentemente que como todos los sábados nuestro tiempo nos queda corto, pero es un gusto para nosotros poder conversar de una amplia forma de lo que es la especialidad de cada uno de nuestros invitados, en este caso dermatología. Doctora, hablábamos de la piel seca. ¿Existe lo opuesto? Claro que sí. Hablamos de piel seborreica en esos casos, o piel grasa, o grasienta, como me decías, pero en términos más médicos utilizamos el seborreico, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de piel seborreica, tenemos áreas en donde vamos a encontrar piel seborreica. ¿No es todo el cuerpo? No es todo el cuerpo, generalmente. ¿Y la piel seca sí? Sí, la piel seca sí podemos encontrar en el rostro, podemos encontrar una piel mixta también en el rostro. Generalmente hay una diferencia entre lo que es del cuello para arriba, el rostro. La cara. Sí, el rostro con el cuero cabelludo tenemos casi siempre igual, pero sí, eso puede diferir de nuestro cuerpo, ¿verdad? Generalmente la piel tiene una tendencia más a la sequedad, ¿verdad? Dependiendo también mucho de la edad, ¿verdad? En los niños, por ejemplo, tenemos una piel normal. En los adolescentes tenemos esa tendencia justamente a la seborrea en el rostro. Y después en los adultos ya va como cambiando más, ya va siendo luego un poco más seco seca la piel, ¿verdad? Eso va cambiando también de acuerdo a la franja etaria. Pero en cuanto a la seborrea, encontramos más generalmente en el rostro. Hay zonas, porque hay zonas donde tenemos más glándulas sebáceas, entonces se manifiesta más en el rostro, en la parte del pecho, en la zona retroesternal, tenemos también en la zona de la espalda, en la parte superior, y cuero cabelludo, ¿verdad? Entonces generalmente eso se manifiesta de una manera como más brillosa. Vemos a veces muy inflamado el rostro cuando tenemos un paciente con mucha seborrea. El paciente manifiesta que tiene mucha picazón. ¿También? También, porque se inflama mucho. Y por eso que a veces vemos al paciente enrojecido, con el rostro enrojecido, a veces con el cuero cabelludo un poco sensible. Incluso a veces el paciente te dice me sale como granitos o tengo caspa, que todo eso es una manifestación de lo que es la seborrea, ¿verdad? Y eso depende mucho también la seborrea de cada paciente. Como te decía, en los adolescentes es muy frecuente de ver porque hay cambios hormonales en donde hay mucha estimulación de las glándulas, entonces hay más seborrea. Pero también depende mucho de la genética, ¿verdad? Depende mucho de lo que es mi familia. Si mi familia luego tiene una piel muy seborreica, por supuesto que vamos a heredar eso también en la piel, ¿verdad? Entonces por eso que a veces tenemos que hacer ciertos tratamientos para poder mejorar esa piel. Bueno, decías, hay una parte es herencia, decías, bueno, los adolescentes tienden más a la seborrea. ¿Cómo se trata un adolescente con seborrea? Y en realidad los adolescentes... ¿Cura no tiene o sí? Bueno, es un periodo que generalmente dura años. No sabemos hasta cuándo, o sea, en cada paciente difiere eso. A veces dura 3, 5, 10 años, no sabemos, ¿verdad? Pero después va pasando, generalmente después de los 25 años va como estabilizándose un poco más, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando el adolescente empieza a tener esa seborrea, también tiene esa tendencia, aparte de hacer lo que llamamos dermatitis seborreica, que es cuando el paciente
produce esa inflamación en el rostro, le pica, se pone como descamado, molesta mucho. Y aparte de eso también puede en los adolescentes producir lo que es el acné, o sea, es una ayuda más que hace para que se produzca el acné. Yo termino, es que así como confundirme, bueno, yo suelo irme más a la dermatóloga últimamente, pero es como que nos marea un poco. La piel seca produce también la descamación. Exacto. Produce sí. también la comezón. Sí. Y la piel seborreica igual, o sea, qué importante irse con la dermatóloga. Exacto, porque en piel todo parece igual. Sí, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Y cómo se nota? Porque hablabas de los adolescentes y bueno, es que el acné es otro tema, yo creo que nos va a llevar a otro bloque. Sí. Las cicatrices, el famoso pere, el eso de que se curó y ya no quedó como antes. El tema del acné. Y yo creo que todo tipo de grano. Sí, bueno, el tema es que hoy en día, por suerte, ¿verdad? Tenemos más tratamientos que realizar y a veces si llegamos a tiempo también es mucho más fácil, porque cuando hay cicatriz es porque la lesión prácticamente llegó a la tercera capa de la piel, ¿verdad? Porque tenemos 3 capas en la piel y cuanto más superficial es la lesión es menos probable que quede cicatrices, ¿verdad? Entonces por eso que a veces también en el caso del acné es muy importante llegar a tiempo, porque el acné también es como que va a la escuela, le digo a veces al paciente, ¿verdad? Porque va subiendo de grado. Entonces a veces cuando no se realiza el tratamiento a tiempo, eso va como siendo más agresivo y mucho más profundo. Y es ahí que dejan cicatrices, ¿verdad? Y eso de repente cuesta ya dejar como antes. O sea, es cicatriz, así como dice la palabra, ¿verdad? Entonces... Decías el acné y que se producía también por la seborrea. ¿Hay otro tipo de acné? Hablábamos de los adolescentes. O sea, ¿qué es el acné al final de cuentas? Bueno, en el acné prácticamente está implicado un complejo de glándulas y unas otras estructuras, ¿verdad? Pero generalmente en el adolescente es cuando más vemos, porque es una etapa donde hay esa estimulación hormonal a la glándula, ¿verdad? Por eso vemos bastante en esa edad. Pero también existen otros tipos de acné. Por ejemplo, en las mujeres tenemos acné que está relacionado también a otros problemas, en realidad problemas hormonales con hormonas propias de la mujer, ¿verdad? Eso también hay una confusión de repente en el tema del acné, porque siempre el familiar, la mamá o el papá te pregunta cuando viene el adolescente, ¿esto es un problema hormonal? En realidad no es un problema hormonal, sino que es son hormonas que antes no había en la niñez y después empieza a aparecer en la adolescencia y eso es lo que empieza a estimular esa glándula y se produce el acné, ¿verdad? Pero en cambio hay otro tipo que sí realmente es un problema hormonal en las mujeres con unas hormonas que producimos en los ovarios. A veces está relacionado con el ovario poliquístico, ¿verdad? Incluso a veces con los problemas tiroides también. Entonces hay muchos otros factores también hormonales que pueden producir el acné, ¿verdad? No solamente en el adolescente. Un vocabulario que se usaba mucho antes era justamente el problema hormonal a la hora de hablar de acné. Exacto, por eso te decía. No, y justamente eso es lo que te decía, que los familiares siempre preguntan eso, si es realmente un problema hormonal en los adolescentes. ¿En hombres y en mujeres da diferente por diferentes factores entonces? Eso es aparte de lo que puede ocurrir en caso de que hay algún problema en los ovarios, que son los ovarios poliquísticos, ¿verdad? Que puede ocurrir en la mujer. Eso puede ocurrir en cualquier edad, pero a veces cuando encontramos pacientes con edades, por ejemplo, entre los
pasados los 25 a 30 años, si no está respondiendo al tratamiento y por la edad mismo tenemos que buscar otras cosas, ¿verdad? Y en esos casos hacemos los estudios para ver si encontramos algo relacionado al tema hormonal, ¿verdad? Hablabas de que muchas veces el problema de acné se daba por la piel seborreica, en otros factores, en otros no. Entonces, ¿qué es un acné? Y el acné es una inflamación que se produce... Es un granito. Sí, que se produce dentro de lo que es la glándula sebácea, ¿verdad? La glándula sebácea es la que está implicada, que es la misma que produce el sebo, que nos da esa grasitud, ¿verdad? Que en realidad en todos se genera esa seborrea, ¿verdad? Para eso tenemos la glándula sebácea. A todos se nos genera esa seborrea para que nuestra piel esté normal, ¿verdad? Es como una emulsión natural de nuestra piel, pero en ciertas personas se produce más de lo debido. Entonces, cuando sobra esa cantidad de sebo es que empieza a producir ciertas patologías, ¿verdad? Esos granos. Exacto. Y Están entonces, los granos, hablando de eso, los granos, los que uno, porque la gente tiene costumbre de tocar, y me incluyo, sí. Uno aprieta su grano y sale el famoso sebo. Sí. En otros sale una cosa blanca más endurecida. Y en otros el famoso punto negro, e incluso en otros pus. ¿Qué pasa ahí? Y justamente a eso me refería cuando te decía que el acné va a la escuela, porque tiene diferentes grados. Comienza con un grado bajo en donde vemos solamente esos puntos negros que me hablabas. Después a veces cuando hay un grado más alto ya empieza a ver esos puntitos rojos. Otro grado más alto ya empieza a ver como esas pústulas que se ven como pequeñas concentraciones de pus. Y después ya existen los grados más altos en donde vemos ya como quistes o nódulos, ¿verdad? Que son los que realmente dejan cicatrices. He visto, y no se ven todos, pero existen, y de verdad es una curiosidad, yo creo que muchos, cuando vemos a ciertas personas, tienen unos agujeros muy pronunciados, una cicatriz, es una textura rara, diferente. Sí. Se nota que es un agujero, se nota que hubo algo, se nota que es una cicatrización muy grande. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Y justamente esos pacientes son los que tuvieron un acné muy severo y que probablemente no tuvieron un tratamiento, ¿verdad? Entonces la secuela es esa, queda muy o sea, el grado de acné es muy profundo. Por eso es que cuando llegamos hasta la última capa de la piel ya tenemos cicatriz. Y la cicatriz puede ser muy profunda a veces. Entonces, por eso es que siempre recalcamos de que, y sobre todo en los jóvenes, tratar de lo antes posible llegar al tratamiento para evitar justamente esas cicatrices. Aparte de eso, hoy en día los adolescentes tienen muchos problemas psicológicos a causa del acné, ¿verdad? Sí, el bullying, que la gente te empieza a marcar y decir muchas cosas. Bueno. Así es. El tema decías que los jóvenes sería bueno que vayan a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Y cuando comienzan con sus puntos. Generalmente los puntos negros y puntos blancos. Insignificantes, exactamente. Y uno se va a la doctora y tengo un granito. Es medio bochornoso. Exacto, pero no es así. Justamente esa es la mejor etapa donde tenemos que hacer el tratamiento, porque una vez que no le hagamos caso a esa etapa va a ir subiendo el grado de acné y a veces llegan los pacientes ya en una etapa muy avanzada y es más trabajoso y a veces es más costoso justamente porque las medicaciones son más caras y aparte que a veces no evolucionan muy bien los pacientes cuando ya demasiado agresivos son. Entonces tenemos ciertas limitaciones de repente cuando ya son muy avanzados los grados de acné. Cabe destacar es que caros son los medicamentos dermatológicos. Eso es un factor muy importante también. Así mismo es.
Los productos dermatológicos son bastante costosos, pero de repente yo creo que, bueno, en mi caso yo siempre trato de que cuando el paciente consulta no se le pueda dar lo que realmente necesita y no exagerar con con la prescripción, ¿verdad? Porque es mejor que gaste un poquito más el paciente en algo que realmente le va a funcionar, porque ese también es un error que comete a veces el paciente, que prefiere comprar productos que sean un poco más baratos, pero que al final no tienen la misma eficacia que lo que es un producto dermatológico. Entonces, cuando realmente estamos enfermos, hay que tratar de optar por la medicación correcta, porque o si no a veces gastamos de balde y no vemos el resultado. Ese tipo de lesiones que se tiene en la piel, es que la medicina ha avanzado tanto. Yo creo que desde mi adolescencia hasta hoy hay mucho más medicamentos. Sí. Pero esas cicatrices, esos agujeros grandes que se ven en la piel, es que en la cara, es que si uno tiene en el codo nadie se da cuenta. Sí, sí, Cuando sí. es en la cara se nota cualquier cosa. Así mismo. Eso no tiene una forma de hoy en día, con tanto avance en la medicina, forma de disimularlo, de borrarlo, digo, y hasta se opera uno de cualquier cosa. Sí, sí, realmente existen demasiados tratamientos. Existen cremas, existen otros tratamientos como el peeling, existen lo que es el plasma rico en plaquetas, después tenemos el láser, o sea, hay demasiados tratamientos, pero No ¿por al qué alcance de llegar, todos. por qué llegar a eso si tenemos la posibilidad de frenar a tiempo, ¿verdad? Por eso que es importante no menoscabar esa decir, patología. Ese nomás, es un granito nomás. Exacto. Bueno, vamos a una pequeña pausa de vuelta, vamos a algunas recomendaciones, consejitos que tenemos para ustedes y ya volvemos.